En este video vamos a ver la configuración de la plataforma Printify, vamos a ver la configuración de las tarifas de envío o shipping de los productos desde Shopify y vamos a ver qué más nos da tiempo de ver. Vamos a ingresar a www.printify.com y vamos a realizar el registro. Se hace como en la mayoría de los casos, o colocando un correo electrónico y una contraseña, o utilizando las credenciales de Google. Yo tengo mi cuenta ya creada con mis credenciales y ella ya me está invitando, me dice que ya está hecho el registro y que diseñe mi primer producto. Lo que voy a hacer es que me voy a salir porque quiero entrar desde cero, así que voy a usar otra cuenta para empezar. Entonces selecciono aquí un usuario diferente, me pregunta si la quiero conectar, le digo que sí, confirmo y vamos a empezar a responder las preguntas. Me pregunta que qué me describe mejor, entonces digo que ya tengo mi propia tienda de comercio electrónico, porque si recuerdan, ya en el video anterior abrimos nuestra cuenta de Shopify cuando demostramos cómo se hacía con Printful. Aquí me pregunta cuál es mi principal objetivo. Vamos a traducirlo al español para simplificar esto para todos. Entonces, mi principal objetivo es hacer crecer mi negocio actual. Nuevamente, mi principal objetivo es tener mejores precios y márgenes de beneficio. Cada quien, por supuesto, va a responder lo que le haga más sentido. ¿Cuál es su principal objetivo? ¿Cuánto se quiere ganar? Yo quiero ganar más de $3,000, por supuesto. ¿Qué quieres? Que si solo print on demand, o si todavía no sé, o compras inventario, yo voy a decir que solo print on demand. Le voy a decir que Shopify, porque es donde tengo ya la tienda abierta. Conecta tu tienda. Entonces allí voy a seguir el paso a paso. Ahora sí la voy a hacer con mi cuenta real, con mi cuenta que tengo abierta. Voy a diseñar mi primer producto. Aquí ella me muestra el catálogo de productos. Entonces aquí en Printify encontramos la primera diferencia, y es que mientras que Printful es el fabricante, el proveedor en sí, es decir, cuando yo le digo a Printful, toma este diseño para que tú lo vendas, Printful va, fabrica la camiseta, la imprime, la empaca y la envía. En Printify funciona muy diferente. Ellos no hacen nada sino conectar a los diferentes fabricantes y estampadores de camisetas y concentrarlos todos en la plataforma. Es decir, que cuando yo escojo una camiseta del tipo, por ejemplo, hay un modelo que se llama Vela Canvas 3001. Esa misma camiseta la venden y estampan varios proveedores diferentes y que están ubicados en diferentes partes del mundo. Cuando yo selecciono, tengo que saber a quién se la voy a mandar a imprimir. Aquí me está pidiendo que yo escoja en qué países quiero vender, y esa decisión la tenemos que tomar antes de hacer cualquier cosa. En principio pensé en vender en un montón de países, pero por el tema de envío, cuando vean más adelante cómo se hace la configuración de las tarifas de envío en Shopify, se van a dar cuenta que es mucho más fácil reducir los destinos a donde vamos a vender, que yo les repito es indiferente, porque no importa dónde estemos, nosotros nos vamos a orientar a un mercado que tenga capacidad económica y suficiente población para comprar nuestros productos. Entonces, que podamos vender en nuestros países de origen o en toda Latinoamérica o en toda África, Asia, no es realmente lo que interesa, sino que podamos llegar a un mercado donde haya suficientes personas con capacidad económica para comprarnos. Por ese tema en particular voy a escoger solamente vender en Estados Unidos. Entonces, como pueden ver, cuando aparece una camiseta del tipo Vela Canvas 3000, 3001, 3000, lo que sea, y yo le doy clic a ella, si empiezo a bajar, ella me va a mostrar abajo quiénes son todos los proveedores que la fabrican. Y cuando nosotros vemos esa lista, cada uno de los proveedores tiene unas calificaciones. Ahí pueden ver que este era 9.0, el de abajo 8.1, el otro 7.8. Evidentemente, mientras más calificación mejor. Esto llega máximo hasta 10.
Y además también me dicen en qué parte de la camiseta lo imprimen. Hay unos que solo enfrente, hay unos enfrente y atrás. Cuántas tallas tiene esa tienda en particular, cuáles colores tiene esa tienda en particular, cuántos días se tarda en entregar esa tienda, cuánto cuesta el envío, que por lo general creo que todos están por el orden de los 4.75, 5 y tanto. Entonces solamente 3 proveedores hacen esa camiseta y yo al escogerlo ya entro con todas las condiciones que aparecen en su cuadrito. Eso hay que verlo muy bien antes de seleccionarlo. No es solamente el costo de la camiseta. A lo mejor la camiseta es muy barata, pero el envío es muy caro. Por ejemplo, Dimona Tea tiene la camiseta súper cara. Se la tendríamos que vender nosotros mucho más cara todavía a la gente. Entonces, una vez que escojamos a cuál, vamos a entrar y encontramos esta pantalla donde nos dice que agregue mi diseño. Igual que lo vimos en el video de Printful, nosotros podemos crear nuestro diseño en Canva y subirlo aquí. Otra opción que tenemos es utilizar los recursos que nos brinda la plataforma de Printify para diseñar directamente en este espacio. Y existe otra posibilidad, que es usar una plataforma que se llama Kittl, que se las voy a mostrar en otro video para que vean el paso a paso de cómo sería la creación del diseño y luego todos los demás pasos que hay que seguir para que nuestro producto se vea bien en la plataforma de Shopify. Aquí yo lo que voy a hacer es subir una imagen que ya yo había creado en anteriores oportunidades para que ustedes puedan ver cómo se sube. Es muy parecida a Printful. Si ya vieron ese video, si no lo han visto, pues acérquense para que lo vean. En este caso, igual que en Printful, hay un recuadro que nos delimita y nos dice: tu diseño no se puede salir de aquí porque no va a quedar. Lo que pintes afuera de ese pespunte cuadrado no va a quedar en tu camiseta. Luego aquí seleccionamos los colores. Yo puedo ir marcando, a medida que marco ella me va mostrando cómo se va a ver ese estampado en el color que yo estoy seleccionando. Aquí un dato: al parecer los colores que más se venden son los colores oscuros. Entonces no les digo que no hagan camisetas blancas, les digo que se cuiden siempre de no dejar por fuera colores oscuros y de que esos sean los que utilicen para sus promociones. Es decir, cuando mostramos el producto hay una foto principal. Traten de utilizar la foto de la camiseta oscura porque a la gente le llama más la atención los colores oscuros. Al terminar mi diseño le doy en guardar producto. Ella aquí me está pidiendo que yo seleccione cuál es la foto principal que voy a utilizar. Luego está la descripción, que al igual que en Printful viene una descripción por defecto que me habla del producto como tal. Entonces en el título yo puedo dejar el título que ellos tienen y agregarle el tema que yo quiero. Esas son camisetas para Halloween que son de magia y de cosas relativas a eso, entonces voy a poner títulos que se relacionen. Aquí vamos a empezar a agregar tallas y como es Estados Unidos utiliza el sistema imperial, que es el que viene en pulgadas. Si yo fuera a vender en otro lado, en Europa, el sistema métrico. Aquí vamos a empezar a editar el precio. Lo primero que ella me pregunta es cuáles de los productos voy a escoger. Yo puedo escoger, por ejemplo, en la talla S, un color determinado de los que yo previamente había seleccionado. Es decir, yo quiero que de la talla S solo salga la negra. O yo puedo sencillamente seleccionar todos los colores en la talla S. O los selecciono todos en todas las tallas y no me complico. ¿Qué es lo que yo pienso hacer? Porque realmente no sé quién va a venir a comprar y cuál talla va a necesitar. Lo siguiente que él me informa es que todas están en stock en este momento. Si alguna no estuviera en stock, me da la posibilidad de decirle: solo muestra las que estén en stock, para que el cliente sepa de una vez que no la tengo. Al trabajar con diferentes proveedores, Printify tiene la posibilidad de asignarle la elaboración de un determinado producto a cualquier otro proveedor que la tenga. Como vimos, esta camiseta la tenían 3 fabricantes. Si nuestro cliente nos pidió una talla que en el momento no estaba en stock y nosotros le damos la autorización a Printify, ellos pueden asignársela a otro proveedor que esté cerca, tenga un precio similar y calidad similar. Eso se los voy a explicar más adelante.
Luego aquí nos dice que cuál es el precio. Y aquí nos explica que por defecto él calcula el precio de la producción, es decir, lo que Printify nos cobra a nosotros y el margen de ganancia. No incluye el envío. Él dice que si yo me voy a ganar un 55%, que son 13,80, el precio de venta, retail precio es el precio de venta al público, sería 24,99. ¿Qué es lo que yo le dije a él? Yo le dije editar el precio y le dije cóbramelas todas a 24,99. Pero este cálculo cada quien lo hace de la manera que le funcione. Yo lo calculé en función al precio final que yo quiero y eso hace que el porcentaje de ganancia varíe de talla a talla y por supuesto el monto, pero ustedes pueden tener un porcentaje de ganancia fijo para todas las tallas, siempre el 40%, siempre el 50% o un valor fijo para todas las tallas, es decir, a todas las camisetas les quiero ganar $10. Cada quien lo calcula como le guste más. De esa ganancia, que son 13, lo que yo estoy haciendo es que estoy incluyendo los 4,75 del envío a nivel nacional dentro de Estados Unidos. Por eso yo les decía que yo escogía solo Estados Unidos, porque a nivel nacional el precio de envío es uniforme. No tenemos precios que varíen según el lugar. Mientras que si yo a este proveedor le pido que despache a Estados Unidos y también despache a Europa, los precios para fuera de Estados Unidos van a ser muy elevados. No quiero complicarme con esto. Ya aquí estoy manejando diferentes márgenes. Fíjense que en unos son 37, en otros 45 y en otros 55% para que la camiseta tenga un único valor. Seguimos bajando y aquí nos pregunta si queremos esconder el producto en la tienda o si lo vamos a hacer visible de una vez. No lo vamos a esconder, va a pasar directamente a ser visible en la tienda. Luego me pregunta si muestro todas las variantes, aunque no las tenga disponibles. Las variantes son tallas y colores de un modelo, o si muestra solamente los que tienen en stock. Yo le voy a decir que solo los que tienen en stock. En este momento yo no quiero la opción de que me lo redirijan a otro proveedor. Y me pregunta si quiero sincronizar absolutamente todos los detalles, el título, la descripción, los mockups, las variantes que son colores, tallas, precios, etcétera, las etiquetas y los perfiles de envío. Yo le digo que sí, que exporte absolutamente todo, lo sincronice todo con mi tienda de Shopify y me pregunta si lo quiero colocar en alguna colección. Yo tengo aquí una colección que es colorida, una de simuladores de vuelo, una de magia, una de la granja. Así cuando ya yo quiera buscar mis diseños los tengo organizados por colecciones. Y aquí le doy al botón publicar. Una vez que le dé a este botón, ya este producto se me va tanto a la lista de productos de Printify como a la lista de productos de Shopify. Aquí él me pregunta si estoy segura que quiero sincronizar todos esos cambios. Yo le voy a decir que lo confirmo y que no me lo pregunte otra vez. Ya mi producto me aparece de primera, está en el proceso de publicación, es decir, exportar todas las imágenes e información a la tienda de Shopify. Cuando esté listo me aparecerá como publicado. Yo aquí todos los tengo sin publicar. Tengo la tienda todavía con clave porque hay configuraciones que en el siguiente video les voy a enseñar para mejorar el aspecto de todas nuestras publicaciones. Ahora hay otras configuraciones que hay que aprender a hacer. Entonces es lo que les voy a explicar enseguida. Aquí está la opción de reenrutar automáticamente, que significa que justamente en caso de que no haya una talla o un color determinado, Printify automáticamente va a buscar el proveedor más cercano que sí tenga exactamente ese mismo tipo de franela o camiseta, color y talla que no solicitaron, y entonces el pedido lo despache otro. Esto es bueno en el sentido de que nos ahorra esa búsqueda y pudiera ser un tema a considerar si nosotros hacemos ese tipo de camisas familiares personalizadas, todas con el mismo Santa, por ejemplo en Navidad, y el nombre de mamá, papá, el nombre de cada miembro de la familia,
y que por ejemplo no estuviera a la talla de la mamá o del hijo y tuviéramos que pedir que otro proveedor lo enviara, pudiera causar un poco de confusión en el cliente y también pudiéramos tener diferentes tipos de calidad, acabado en el estampado o en la camisa. También nos pide si los productos, los pedidos los vamos a aprobar manualmente o si automáticamente a la hora, las 24 horas, es decir, qué tanto nosotros queremos que se haga. Si tenemos el diseño y tenemos los recursos económicos, porque en este caso el cliente le paga Shopify, pero Shopify no nos va a entregar ese dinero automáticamente ni a nosotros ni a Printify. Se va a tardar unos días. Entonces nosotros tenemos que pagar ese despacho. Entonces, ¿tenemos el dinero para pagar automáticamente o queremos esperar un plazo para ir, sacar, transferir, convertir los fondos de una cuenta en Bitcoin o qué sé yo? ¿Dónde está el dinero con el que le vamos a pagar a Printify? Esas serían las cosas a considerar para tomar la decisión de cómo procesar las órdenes. Si no hay dinero, no hay camiseta. Entonces, hasta que no le paguemos a Printify, ella no va a empezar a distribuir el trabajo entre los fabricantes. Entonces hay que revisar aquí que si la configuración de notificación de seguimiento, es decir, aquí hay una cantidad de cosas que hay que estar revisando y tomando en consideración. Una vez que hayamos completado todo esto, ahí donde dice ahorrar, quisieron traducir save, que significa también guardar o grabar, y ya podemos continuar con el siguiente paso. Les voy a dejar unos videos de una chica que al parecer es una estrella en el tema del print on demand, y parte de su recomendación o no recomendación, lo que ella cuenta es que ella se dedica a subir de a 3 a 5 diseños diarios. Ella trabaja con Etsy. Lamentablemente nosotros en la mayoría de los países de Latinoamérica no lo tenemos, pero podemos hacer el esfuerzo con Shopify, mientras podemos abrir una cuenta en algún país. En Estados Unidos hay la posibilidad de hacerlo con una LLC, que es una compañía, cuesta un poquito más de $100. Les voy a hacer un video explicando el paso a paso de cómo crear una LLC por alrededor de $100, porque a lo mejor $100 lo tienen disponible y vale la pena esa inversión para poder tener una cuenta en Estados Unidos, porque la otra ventaja que tiene Etsy es que ella no nos cobra una mensualidad, sino que nos cobra 20 centavos de dólar por cada producto que subamos, que cada producto se llama listing. Entonces, por cada listing nos cobra 20 centavos de dólar y una comisión, que creo que es del 5%. Mientras que Shopify nos da un periodo de prueba de 3 meses que cada mes cuesta $1, pero después al cuarto mes ya hay que pagar de $29 en adelante según el plan que se escoja, fijo, vendas o no vendas, subas o no subas artículos. Entonces también para valorar eso, lo que pretendemos hacer aquí es aprovechar los 3 meses de $1 para ver si sí tenemos algún resultado, hacer todo lo posible, y si no, pues cancelar antes de que nos vayan a cobrar los $29. Creo que 3 meses son suficientes para ver si vamos a tener resultados o no. Igual hay otras plataformas que también hacen print on demand, que también las iremos viendo más adelante. Y ahora vamos a hacer lo que considero más difícil de todo este proceso, que es la configuración de las tarifas. No porque sea complicado hacerlo, sino porque hay que poner muchísima atención. Vamos a ir aquí a configuración y luego vemos envío y entrega. Aquí no hay ninguna tarifa, nada establecido, esto está en blanco. Yo voy a ir a donde dice envíos, general, y le voy a decir gestionar. Lo que él me dice es que, bueno, él me enumera ahí un montón de productos y me dice que tengo 3 posibilidades: enviar desde Printify, enviar desde Printful y enviar desde Estados Unidos, la dirección que yo coloqué donde yo tenía una sucursal física. Yo voy a empezar con Printify. Nuevas tarifas para Printify. ¿Qué voy a hacer yo? Le voy a crear zonas y yo les recomiendo que vayan paso a paso, porque como esto requiere tanta atención, no es bueno querer abarcar demasiado. Yo voy a ir solamente a la región
Estados Unidos y así la voy a llamar. Ahorita escribo Estados Unidos y aquí voy a seleccionar este país únicamente. Voy a agregar la tarifa. ¿Cuánto se paga? Cuando nosotros vamos a Printify, vamos al catálogo de productos. Si entramos en una camiseta, por ejemplo, la más vendida, que es esta Vela Canvas 3001, una de las más vendidas, me aparecen varios proveedores. Este, que es el de más alta calificación, queda en Canadá. Como mi zona es Estados Unidos, el siguiente mejor calificación es Monster Digital. Así que yo voy a trabajar con él y de hecho todas las camisetas que he subido en Printify han sido de este proveedor. Aquí en la segunda pestaña vamos a ver los costos de envío de este proveedor Monster Digital a Estados Unidos, Canadá, resto del mundo y Australia. Como les dije, configuré solamente Estados Unidos. Si hay alguna persona de cualquier otro lugar que vea la camiseta y quiera realizar la compra, Shopify no se lo va a permitir. Entonces yo tendría que establecer un nuevo producto que se vaya a vender en un nuevo lugar con una nueva tarifa y ahí sí lo podría. Pero estos que fueron creados para Estados Unidos, al momento, como les dije, antes de seleccionar nuestro producto, el que vamos a configurar con nuestro diseño, primero seleccionamos en dónde lo vamos a vender. Como yo configuré Estados Unidos en todos, entonces ningún otro lugar puede concretar una compra. Si quiero que me lo compren en Canadá, debo configurar Canadá o irlos configurando todos juntos, lo que no pienso hacer porque las tarifas son diferentes. Entonces lo que yo pienso hacer es configurar uno por uno, pero esto es un trabajo tedioso, así que como les digo, no es para querer abarcar demasiado en un principio. Yo voy a decir entonces, escogí Estados Unidos, escogí esta camiseta, escogí este proveedor, vi las tarifas de envío, que para Estados Unidos, que es donde yo estoy vendiendo, es $4.75 y este proveedor también tiene para estos países, pero yo no los tomo en cuenta porque yo no los escogí para vender en ellos. Entonces, yo hice un cuadro de Excel donde yo copié esas tarifas. Monster Digital para la camiseta, que el precio son entre $11.19 y $15.86. El precio es $11.19 y las tallas más grandes $15.86. Este precio premium sería si estuviéramos afiliados, que ellos le hacen unos descuentos a uno. En vez de 11 costaría 9, en vez de 15 costaría 13. Que bueno, más adelante sería interesante afiliarse, pero ese no es el tema que nos ocupa en este momento. Ahorita vamos a configurar Shopify. Entonces volvemos y como les mostraba en el Excel, yo tengo una tarifa. Vamos a hablar nada más de la tarifa de Estados Unidos y voy a configurar estos dos productos, las t-shirts y los hoodies. T-shirts $4.75. Me voy aquí y nombre de la tarifa, lo voy a llamar Standard Shipping. Precio de la tarifa, si cuesta $4.75, yo voy a poner $6 aquí, que es cuando un cliente entre lo que le va a aparecer de envío. Voy a tener una condición. ¿Cuál es la condición? Si mi camiseta cuesta $11.19, yo la voy a estar vendiendo, digamos, en $19.99, $20. Menos 11, yo me estaría ganando $8.80 por esa camiseta. O ponerla en $21.19 para ganarme $10 justos. Ahí el precio, ustedes juegan con el precio como quieran, no importa. Yo le pago a Printify 11, el envío lo paga el cliente, que son esos $6 que estoy configurando, me quedo con 10. ¿Cómo voy a configurar ese precio entonces? Yo le digo a él, cualquier producto, precio del pedido, cualquier compra que esté entre los 18, por ejemplo, y $22, o dijimos que yo lo voy a vender yo lo quiero vender en $19.99. Cualquier producto que esté en los $19.50 y $20.50, es decir, en ese rango, dentro de ese rango caen solo las camisetas, porque los hoodies
son mucho más caros. Entonces dile que él tiene que pagar por el envío $6. Listo. Ahora voy a añadir otra tarifa. Se va a llamar también lo mismo, porque los clientes, ellos no tienen que saber toda esta información que yo estoy manejando. El otro va a ser, si cuesta $8.49, yo le voy a cobrar $10. Porque yo quiero, ustedes pueden cobrar $8.49 o pueden cobrar un poquito más, un poquito menos. Yo quiero cobrar 10. ¿Y cuál es la condición? ¿Cuánto cuesta el Woody? Si cuesta 21, yo lo quiero vender en $40. Este es mi precio de venta. Entonces, cualquier producto que cueste de $39.50 a $40.50, que es el Woody, que van a costar siempre $40, tú cóbrale 10 por el envío, ¿ok? Y una tercera tarifa que va a ser free shipping, y ese pues va a ser 0. ¿Y cuál es la condición? Que cualquier pedido que sea superior a $50, sin límite, de 50 para arriba hasta el infinito y más allá, no paga envío, ¿ok? Entonces nos vamos a ir, yo creo que este lo voy a revisar, porque si la persona compra 2 camisetas no llegaría a $50. Entonces yo voy a dictar la tarifa para que sea de $24.50 a $25.50, y lo que voy a hacer es que cuando haga el precio de mi camiseta va a ser $24.99. ¿Qué va a pasar? Una persona compra una sola camiseta por $24.99 y ese envío le va a costar $6. Una persona compra 2 camisetas, $49.98. Entonces mi free shipping tiene que estar por encima de 40. Ok. Una persona compra 2 camisetas, el envío ya es gratis. ¿Qué significa que es gratis? Que lo pago yo con mi plata. Entonces, él me paga 49, yo pago 2 veces porque son 2 camisetas, $11.19, y pago el envío 49 menos 22 menos 7, me quedan $20. En una sola compra. Compra 3 camisetas, yo pago $33 a Printify, pago el envío más 2 del segundo y tercero, pago 9, porque el segundo envío, aquí pago 7 porque son $4.75 más el adicional, y aquí pago 9 porque son $4.75 más 2 adicionales. Si son 74 menos 33 menos 9, yo me ganaría 31 en una sola compra. Es decir, a nosotros nos interesa que en un solo clic del cliente, en vez de ganarnos $13, nos ganáramos 20 o 30. Para nosotros es indiferente pagar esos envíos porque igual estamos ganando más. Es una sola compra, es decir, un cliente captado. Ese trabajo de captar a un cliente y hacerlo llegar a nuestra tienda y hacerlo convertir una compra, lo podemos mejorar regalándole el envío por el segundo y por el tercer producto. Porque todo ese trabajo de marketing ya se hizo, y es mejor que se vaya con 2 o 3 franelas y no con una sola. Que no es lo mismo si fueran 2 personas y les regaláramos el envío a las 2. Es una sola compra. ¿Qué pasaría con los Woodies que cuestan 21? Que si compra uno solo no tiene envío gratis, porque el envío gratis tiene que ser a partir de $49.50. Para envío gratis necesita comprar 2. Si él compra uno solo, yo le pago a Printify 21 y me quedo con 18, porque él me va a dar a mí $40. Pero si él compra 2, entonces yo pago el básico y el adicional, que serían $10, entonces 80 de los 2 goodies que le cobré, menos 43 de los 2 goodies que tengo que pagar, menos 10 del envío, me quedan a mí 25. En vez de 18, me gano 25. Si compra 3, me gano 41. Yo sí pago este envío, pero igual yo gano más porque vendí más. Entonces esa es la forma como yo configuro. Yo este Excel ya organizadito se los voy a dejar en el canal de Telegram que acabamos de crear, para que ustedes lo puedan utilizar y puedan jugar con esos números de acuerdo al precio y vayan viendo el margen. Lo llevé hasta 5 productos para que puedan calcular cuál sería el margen que les quedaría según vayan incrementando, bajando los precios. Como les dije, era complicado, yo estaba trabajando sobre la marcha, pero ya finalizado está bastante manejable, y tiene, además le agregué las tasas o mugs.
Ahora, cuando nosotros comenzamos con estos videos, habíamos creado primero la tienda en Printful. Entonces vamos a validar si las tarifas que estamos configurando son coherentes también con Printful. Yo coloqué costos de envío de Printful, me dice descubre las tarifas, y Printful tiene una tabla donde las clasifica por productos. Ella me está diciendo si quiero enviar a mi región, pero yo no quiero enviar a mi región. Yo quiero ver, por ejemplo, las camisetas. Camisetas de todo tipo. El envío en Estados Unidos cuesta $4.69, Printify costaba $4.75 y el producto adicional, es decir, una segunda camiseta, $2.20. Está bastante coherente con Printify. Si vemos una sudadera, que aquí entra lo que serían los goodies, $8.49. También se parece a Estados Unidos, que fue el ejercicio que hicimos. Así que la tarifa que hemos colocado funciona perfectamente, tanto para Printful como para Printify. Cada vez que uno va a seleccionar un producto en Printful, debe venir a esta tabla, que es distinto a Printify, que nos muestra pues la tabla de precios justo en el momento en que estamos escogiendo al proveedor. Que de paso todos los proveedores, fíjense que tienen diferentes tarifas de envío. Este cuesta $5.19, $4.75 y $5.19. Por ahí se mueven. Entonces cobrar $6 tampoco es una cosa descabellada. Ya aquí tenemos las tarifas de Printify para Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, ¿quieres crear otra zona? Por ejemplo, Canadá. Tienes que hacer toda la misma tarea, pero con los precios de Canadá, que serían un segundo renglón con diferentes precios, y hacer el mismo ejercicio de cuánto saldría. Toda esta operación fue para Estados Unidos, tienen que volver a hacerla con Canadá. Del mismo modo, irse a la página de Printful y ver cuánto cuesta en Canadá. $8.29, está por el mismo orden de la otra, entonces aplica la misma tarifa. ¿Qué tengo que hacer yo ahora con Printful? Yo voy a agregar tarifas y voy a agregar las mismas. Dice utilizar las mismas tarifas de Printify. Sí, las voy a utilizar. No voy a poner este envío porque yo no tengo una tienda física. Si yo tuviera una tienda física con productos allá para hacer dropshipping, que en próximos videos estaremos haciéndolo, entonces yo sí colocaría tarifas de envío, porque pudiera yo comprar algún container de productos X y llevármelos a mi dirección física y empezarlos a distribuir desde allí. Pero no es el caso. En Print on Demand no enviamos nosotros, sino que envían los proveedores de Print on Demand, que son, en este caso, hasta el momento, Printful y Printify. ¿Y por qué digo hasta el momento? Porque hay montones de proveedores que pueden prestar ese servicio. A lo mejor les funcionarían otros de los muchísimos que hay. Y esos los van a encontrar vamos a salirnos, voy a guardar aquí, nos salimos de configuración, nos vamos a aplicaciones, configuración de aplicaciones y canales de ventas, vamos a tiendas de aplicaciones de Shopify. Aquí escribimos Print on Demand. No voy a escribir Dropshipping porque no quiero meterme en donde todavía no vamos a estar, y aquí pueden verlas. Hay muchísimas. Cualquiera de estas ustedes se pueden meter y averiguar. Yo iría no aquí a la aplicación, sino a la página web de cada una. Y esta todavía son 429 aplicaciones de Print on Demand. Todas. ¿Qué pudiera suceder? Que hayan productos que les gusten y que no los tengan los proveedores que ya conocemos, Printful y Printify. Entonces convenga. Pero todos esos 429 hacen lo mismo que hace Printify y que hace Printful. Así que queda abierta allí la invitación a que ustedes investiguen, sobre todo por el hecho de tratar de cubrir zonas donde se haga más económico el envío. Próximo video vamos a estar haciendo algunos diseños y utilizaremos otras plataformas distintas a Canva. Arreglaremos la presentación de nuestros productos en Shopify, ya la presentación final, para poder quitar la clave de acceso a nuestra tienda y que ya sea pública y definitiva.
Gracias por verme. Me ayuda mucho si se suscriben, si le dan like al video en caso de que les haya gustado y si lo comparten. Y nos estaremos viendo en el próximo.